Buenos días, muchachos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con el contenido número 2. Estamos continuando siguiendo una línea que viene desde la clasificación taxonómica, en donde estamos hablando de los diferentes reinos. Estamos hablando específicamente del reino Plantae. La semana pasada comenzamos a hablar de él. Hoy estamos hablando en el tema número 2 sobre las traqueofitas, o vamos a hablar sobre las traqueofitas. Hablemos primero sobre esas características que permitieron que estas plantas pudieran evolucionar hasta lo que hoy en día son. Tenemos que dentro de la evolución de ellas tenemos las primeras características, como es las plantas poseen tejidos vasculares. Clasifican en traqueofitas. Esta característica es específica en ellas, puesto que ese tejido vascular es el que va a permitir que la planta se desarrolle y logre realizar la absorción de los nutrientes. Este es un factor importante y determinante para el desarrollo y para el crecimiento de las mismas. Frecuentemente son denominadas plantas vasculares. Este término pone en evidencia el carácter más importante de estas plantas, que lo que es la presencia de esos vasos conductores. ¿Cuáles son esos vasos conductores? Para ustedes deben ser conocidos, puesto que aquí hablamos del floema y del xilema. Recordemos que el xilema es el que se encarga de absorber los nutrientes o las sales minerales del suelo, que se mezcla cuando nosotros le colocamos el agua a las plantas, llevarlas a las hojas. En las hojas ocurre el proceso fotosintético y de allí interviene el floema, que se encarga de llevarlos a las diferentes partes de la planta. Esos son los nutrientes que permiten el desarrollo de los tejidos, el desarrollo de la planta como tal. Nos dicen que estos vasos conductores son verdaderos tubos comparables con vasos sanguíneos en los animales, o sea, cumplen la misma función, transportar. Esto permite también que el agua absorbida por las raíces es transportada hacia las hojas, hacia las hojas, o sea, de la parte más baja hasta la parte más alta. Nosotros podemos hablar del tamaño de las plantas. Hay plantas que exceden los 100 metros. Quiere decir que esos tejidos conductores que están allí tienen la capacidad de bombear el agua desde el suelo por medio de las raíces, pasa por el tallo y llega a las hojas para que ocurra el proceso fotosintético. Entonces aquí podemos nosotros tener una imaginación de la fuerza y la potencia que tienen esos tejidos conductores. De este modo el agua puede encontrarse bajo el nivel del suelo y expuesta a disposición de las hojas, y pueden encontrarse a decenas de metros de altura. En las plantas vasculares, los vasos forman una densa red que se distribuye por todos los órganos. De hecho, el floema y el xilema se encuentra en todo el tejido de la planta, o sea, en las hojas, en las nervaduras, en cada una de las partes de las estructuras hay esos tejidos. ¿Por qué? Porque a esa parte tienen que llegar. Es igual al sistema circulatorio en los seres humanos o en los animales. En cada parte del cuerpo hay llega el sistema circulatorio. ¿Por qué? Porque a cada una de las partes del cuerpo tiene que llegar el oxígeno. Recordemos que el oxígeno es el que transporta, perdón, que la sangre es el que transporta el oxígeno. Entonces, todo tejido tiene que estar oxigenado. Allí tiene que llegar la sangre. Lo mismo ocurre en el caso de las plantas, que a todas partes del cuerpo tiene que estar el tejido para poder llevar los nutrientes. En las plantas vasculares, los vasos forman una densa red, como lo mencionamos anteriormente, que se distribuye por todos los órganos. Aún en los terrenos más áridos conservan los estratos profundos una cierta cantidad de agua, ¿verdad? Aunque se encuentre en esas zonas áridas, las plantas absorben esos nutrientes. Hay unos procesos adaptativos en las plantas, por lo menos en la zona xerofítica. Nosotros acá podemos encontrar el buche, los cardones, que son plantas xerofíticas, autóctonas de este tipo de región, este tipo de zona. Y ellos tienen unas adaptaciones. Aparte de la absorción, todas las púas son hojas que han sido modificadas, han tomado una forma, una contextura corácea, para no permitir que el sol que incide sobre ellas pueda evaporar el agua que se encuentra dentro. Y en su parte interna, en el tejido que es muy carnoso, se encuentran dentro de esos vasos conductores, se va a conseguir agua que puede ser consumida por el ser humano. La función de las raíces es buscarla y absorberla e incorporarla a la red de los vasos. ¿Qué otras características tenemos nosotros o podemos
mencionar, bueno, aquí hablemos de las características que presentan los filums que hay de este tipo de plantas, ¿no? Déjenme movilizar esto para acá para que ustedes puedan ver mejor el texto acá. El filón Tracheophyta es un grupo formado por plantas muy diversas, el cual comprende la mayoría de las plantas terrestres que actualmente conseguimos nosotros dentro del planeta. Hay cuatro subfilón. El primero es la Psilópsida, que son plantas vasculares más primitivas. Las primeras, cuando hablamos de primitivas, estamos hablando de aquellas que pudieron haber estado viviendo desde la época de los dinosaurios. Tenemos que existen actualmente, se pueden conocer o existen solamente tres especies. La licóxida, que son los licopodios o los isoetáceas, que comprenden más de 1000 especies. Tenemos la fenóxida, que son los equisetos o las colas de caballo, existen alrededor de 25 especies. La asteróxida, que es la de mayor grupo del reino vegetal, en ella se van a dividir en tres grupos, que son los helechos, que serían los filiceneas. Tenemos las gimnospermas, que son las plantas coníferas. En este caso, cuando hablamos de coníferas, estamos hablando de los pinos. Los pinos son coníferas. Coníferas porque ellos producen un cono como semilla, que es el que nosotros normalmente podemos ver en los adornos navideños en esa época, que son de color marrón, son un poco alargados. Y bueno, entonces ellos vienen siendo la flor y la semilla de esa planta, y de esa manera es como ellos se reproducen. Y tenemos las angiospermas, que son las plantas con flores, que son las que nosotros comúnmente conocemos y vemos en todas partes. Profe, una pregunta. Ajá, dígame. ¿Los conductos de los que usted está hablando tienen como filamentos dentro que ayudan a que suban los nutrientes? Sí, claro, esos conductos estamos hablando del floema y el xilema. Imagínate eh, una especie de laberinto, pero laberinto tubular. Ok, ¿No ve? Entonces, por ese espacio es un tejido que va a estar formado. Entonces, por ese espacio, esos pequeños orificios que va a tener ese laberinto, por allí es en donde va a subir la savia bruta, ¿no? Hacia la parte superior, valga la redundancia, hacia la parte superior de la planta. Es como una esponja. Nosotros, las esponjas, ¿por qué la esponja absorbe agua? Porque tiene espacio, tiene unos pequeños microespacios. Nosotros los podemos ver un poco a simple vista, pero si los colocamos en una lupa, vamos a ver la forma que tiene. Más o menos la forma que tiene una esponja es la forma que tiene la parte interna del tallo en cuanto a lo que es el tejido. Y por ese tejido, eso ocurre, esa absorción, ocurre, o sea, permite que el agua suba hacia la parte interna, por el tallo, hacia la parte interna de la planta, hacia la parte interna y superior, ¿no? De la planta. Hablemos de las pteróxidas, específicamente de los helechos. Aproximadamente viven actualmente sobre la Tierra 10.000 especies. 10.000 especies, estamos hablando en esas características de esas especies van a variar en cuanto a la forma, el tamaño, en cuanto al proceso reproductivo, la forma en que van a realizar dichos procesos. Son plantas herbáceas y rizomáticas. Cuando hablamos que son rizomáticas es porque presentan unos rizomas que cumplen la función de las raíces. Dice, pero a veces los climas tropicales también pueden ser arborescentes. Acá, cuando hablamos arborescente, estamos hablando de un árbol como tal, ¿no? Un arbusto. Nosotros podemos hablar del el helecho primitivo. Ese es un helecho que vivió, existe en el planeta desde la época de los dinosaurios. Estamos hablando desde esos periodos. ¿Qué característica tiene él? Que es un árbol. Mide aproximadamente 12 metros, 8 metros, eso depende de la región donde se encuentre. Se encuentra en bosques húmedos, o sea, en donde exista bastante humedad. A nivel mundial se encuentra en dos lugares solamente, en Alemania y en Venezuela, en los bosques de Alemania y en los bosques en Venezuela, en las montañas en Venezuela, específicamente en el estado Lara. ¿En qué parque nacional lo conseguimos? En el Parque Nacional Yacambú y en el parque, no sé, en el Parque Nacional Yacambú, solamente en esa zona lo conseguimos. En una de las imágenes que se les va a mostrar más adelante se ve el helecho arborescente. Y allí yo les indicaría cuál es
cuál es ese tipo de lecho. Este lecho que tenemos nosotros acá, que le estamos mostrando, el que les muestro yo, es el helecho común, ¿no? El que de repente nosotros podemos tener en nuestros hogares. Tenemos la hoja, ellos no tienen, fíjense que no tienen un tallo como tal, sino que de los rizomas, de la parte interna de lo que es la raíz, salen las diferentes ramas y están dispuestas hacia los extremos, ¿no? Entonces, eso es una característica específica. Las hojas están dispuestas en forma de láminas. Esas hojas que están dispuestas en forma de lámina, en la parte inferior de las hojas vamos a conseguir nosotros las estructuras reproductoras de ellas, que serían los soros. Eso lo vamos a hablar más adelante a medida que vayamos avanzando. Como les dije, estas hojas son megáfilas, mientras más desarrolladas. A partir de la emergencia se forman los micrófilos, que más adelante vamos a ver el dibujo específicamente cómo se forma. ¿Por qué? Porque cada hoja va saliendo y ella sale enrollada, ¿verdad? Como decir, como estoy enrollando aquí el dedo. A medida que ella va madurando, se va estirando, 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 hasta tomar la forma final que ella presenta. Las hojas son dos veces, son a veces simples, pero más frecuentemente son compuestas, dividiéndose en numerosas hojuelas, que la pueden dar una forma plana, un aspecto como un anclaje. Esas hojas son llamadas pinas, que tienen su punta en un enrollamiento final, que desaparece cuando la hoja madura, que era lo que yo les estaba diciendo hace unos minutos. Algunos pocos helechos, como el arbóreo, son de los trópicos. El tallo es erguido y en forma de tronco. En zonas templadas, en la mayoría de ellos, el tallo yace sobre el suelo o bajo él, y las hojas son las únicas porciones visibles normalmente. O sea, ¿qué es lo que pasa? Si este es el rizoma, ¿verdad? O el tallo, lo que sería el talo, de este talo salen las raíces hacia la parte interna que van a o los rizomas que van a cumplir la función de raíces, y hacia la parte superior comienzan a salir los tallos, digámoslo así, las ramas con las diferentes hojas que ellos presentan. El tallo presenta epidermis de protección, tejidos de soporte y vascular. Las hojas tienen venas, tienen los colénquimas, tienen una epidermis protectora y unos estomas. Los estomas son las estructuras muy importantes porque son las que permiten la comunicación con la parte interna y la parte externa de la planta, con el medio ambiente, pues. Recuérdense que son pequeñas aberturas que se encuentran en la parte inferior de la hoja, que permiten la entrada del CO2 hacia la parte interna y la salida del oxígeno al momento del proceso fotosintético. Entonces, cuando nos hablan que tienen, dígame. No, sigue, ahorita lo pregunto. Cuando nos hablan que tienen tejidos vasculares, bueno, específicamente es que contienen los vasos conductores. ¿Cuál es el ciclo vital de los helechos? Bueno, antes de que continuemos con esto, fíjense lo que les estaba diciendo. El helecho arborescente viene siendo una planta similar a esta que está acá, en cuanto a lo que es el tamaño, en cuanto a lo que es la forma. Acá tenemos otros tipos de helecho. Fíjense la variedad. Este helecho es diferente a este que está acá. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos? Por la disposición de las hojas. Estas son hojas más anchas, ¿no? Fíjense las que están acá. Entonces, por eso le hago referencia a ellos, ya que se los había mencionado anteriormente. Tenemos que el ciclo vital de los helechos, dice, en la parte superior del prótalo se diferencian los anteridios y los arquegonios. Ellas vienen siendo las células sexuales. En la cara inferior inferior de las hojas se encuentran los soros, que contienen los esporangios. Cada soro, cada uno de ellos encierra numerosas esporas. Ahorita, después, más adelante, vamos a ver el esquema de las estructuras. Estas células son diploides, como todas las células que forman las hojas de las raíces, el rizoma, en fin, todo el cuerpo del helecho. Al madurar el soro se rompe el indúceo o membrana que lo envuelve. ¿Para qué? Para que salgan los esporangios. Estos esporangios, al liberarse, van a liberar las esporas, que son haploides. Cuando llegan consiguen un lugar adecuado, una temperatura y una humedad adecuada, se desarrolla. Ella va a germinar y va a desarrollar una pequeña lámina que es un poco simple, que está formada por células haploides, que posteriormente van a formar el prótalo. El prótalo es lo que va a permitir la formación de los rizomas o de los rizoides, que en un futuro es el que va a alimentar al embrión
luego de que el proceso de fecundación se haya desarrollado. Por eso se les habla aquí que ese prótalo es el que va a permitir la formación de las raíces primitivas. Los anteridios le liberarían un gran número de gametos masculinos y son flagelados. Tienen que ser flagelados, ¿por qué? Para poder desplazarse en el medio acuático y lograr llegar a fecundar al óvulo, que se encuentra específicamente en los gametangios. Una vez alcanzado el arquegonio, penetran a él a través del cuello y fecunda la oosfera, que está situada en la parte basal, ensanchada del arquegonio. Esa es una estructura en forma de botella en donde va a entrar la oosfera, que es en donde va a mantener allí el embrión luego de la fecundación. Una vez ocurrida la formación del cigoto, ya tiene 2N. ¿Por qué tiene 2N? Porque ya se unió el óvulo y el espermatozoide, los gametángios, ¿no? Esto va a permitir que se ocurra una serie de divisiones por mitosis y va a dar origen a un embrión, que al comienzo se alimentará del prótalo. Y recordemos que el prótalo es la estructura en donde se van a desarrollar los rizomas. Y los rizomas son las raíces, van a cumplir la función de las raíces, absorber los nutrientes para que la planta se pueda desarrollar. Sucesivamente, el embrión se vuelve autónomo y forma un esporofito, que crece hasta convertirse en un helecho adulto. Entonces, acá vamos a ver el modelo en este esquema. Permítanme mover esto para acá. ¿Qué tenemos acá? Tenemos la fronda, ¿verdad? Que es la hoja como tal. Fíjense lo que yo les estaba comentando anteriormente, que la hoja cuando está creciendo está enrollada. ¿Ves? A medida que ella va madurando, va desenrollándose completamente y va extendiendo la hoja como tal. Tenemos la fronda, que es la hoja. Tenemos el esporangio, ¿verdad? El soro que contiene los esporangios. En la cara interna vamos nosotros a conseguir, ¿verdad?, una serie de círculos con unas estructuras que son de un color beige. Entonces, en cada estructura y esas estructuras de color beige, en cada círculo, nosotros vamos a conseguir los soros. Y en cada soro nosotros vamos a conseguir gran cantidad de esporangios. Esos esporangios van a liberar, ¿a quiénes van a liberar? A las esporas. Esas esporas, cuando consiguen las condiciones adecuadas, ¿verdad?, van a formar o van a germinar y permiten la formación del prótalo, como lo pueden ver acá. Entonces, acá tenemos el prótalo, desarrolla los rizomas, o lo que se conoce como las raíces, y, disculpen que se pasa la lámina sola, entonces acá tenemos nosotros el prótalo o gametofito. Acá es en donde, fíjense que aquí tenemos el arquegonio, tenemos los rizomas, que son los que van a alimentar, posteriormente es una prolongación de este esquema acá. Aquí tenemos la oosfera. En esta oosfera vamos a conseguir nosotros el embrión ya fecundado, y esto va a permitir el desarrollo ¿de quién? El desarrollo del prótalo o el embrión como tal. Fíjense que aquí tenemos el rizoma, tenemos la estructura del prótalo y comienza a desarrollarse completamente el helecho para que nuevamente comience el ciclo. ¿Alguna pregunta? Profe, sí. Hasta ahora no, profesor. Usted decía que los helechos están en Alemania y en Venezuela, ¿no? El helecho primitivo solamente. O sea, los Existen. demás helechos, existen 10.000 especies y esas 10.000 especies están distribuidas a nivel mundial. La principal característica de ellas es que tiene que estar en una zona húmeda, aunque hay los helechos que se adaptan a diferentes zonas. Por ejemplo, nosotros vivimos en un estado que es xerofítico y en nuestras casas tenemos helechos y ellos no están adaptados a vivir a gran cantidad de humedad. Entonces hay un proceso de adaptación. Pero el helecho primitivo, que es el helecho que se viene viendo desde la época de los dinosaurios, todavía existen. Como te dije, existen en 2 lugares solamente, en Alemania y en Venezuela. ¿Y hay diferencias, por ejemplo, entre el de Alemania y el de aquí? ¿Cómo? No te escuché lo primero. Que si tiene diferencia el de Alemania y el de aquí. La diferencia de ellos va a ser en cuanto al tamaño. Como los bosques en Alemania son más húmedos,
él presenta un mayor tamaño que el de acá. Pero la diferencia no es tan abrumadora. O sea, cuando te digo, si los de aquí te miden 8 metros de alto, allá ellos miden 10 metros, 12 metros de alto. O sea, y en cuanto a lo ensanchamiento de las hojas, bueno, es igual. O sea, pero la diferencia va en función de la humedad que haya en la zona o en el área. ¿Alguna otra duda? Manuel. ¿Y por qué solamente hay en Venezuela y en Alemania? ¿Se ha analizado eso? Bueno, no se ha analizado mucho, pero la conclusión que se llega es que a medida que se fueron cambiando las condiciones climáticas en diferentes regiones, eso fue causal de que fuese desapareciendo esa zona. Y hay que considerar que en los bosques en donde se consiguen son bosques en donde el ser humano no ha tenido mucho acceso. Entonces, ese es un factor determinante. Acuérdate que por lo menos si tomamos en cuenta la acción del ser humano es la tala y la quema, que es lo que está ocurriendo con el Amazonas en Brasil, ¿no? Entonces está desapareciendo y según los pronósticos dicen que para el 2050 ya más de la mitad del Amazonas de Brasil, si se sigue de la forma, destruyendo de la forma como se va, ya debería haber desaparecido más del 50%. Entonces, en esas zonas, acuérdate que en la acción de las guerras, por ejemplo, en Alemania, eso destruyó muchas áreas boscosas. Entonces, eso ha ido igualmente en los otros países europeos, ¿no? En esas guerras por las invasiones. Entonces, eso ha generado también la destrucción de muchas zonas boscosas y, por ende, la destrucción de estas especies. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? Bueno, fíjense, a partir de mañana, nosotros tenemos, va a estar habilitada la tarea, ¿no? La tarea comprende el tema uno y el tema número 2 de lo que nosotros hemos hablado. El tema número 2 incluyendo ¿no? Que ustedes van a tener la clase disponible con los recursos a partir de mañana. Si de repente hoy mismo en la noche se las dejo disponibles para que la tengan de una vez conjuntamente con la tarea. Entonces, para que tomen en cuenta eso, el formato es igual como lo que hemos trabajado anteriormente, preguntas de análisis, mayor preguntas de análisis ahorita que preguntas de desarrollo o mayor ponderación para las preguntas de análisis que las de desarrollo. Entonces, ¿qué es lo último que nos falta a nosotros trabajar? La importancia de los helechos. Hay tres cosas importantes de estos organismos. Lo primero es en la industria farmacéutica. Permite producir ciertos medicamentos como por ejemplo para contrarrestar las tenias, ¿no? Las tenias vienen siendo unos parásitos. En algunos países los helechos son utilizados a nivel culinario, ¿no? Para la preparación de ciertos alimentos porque ellos contienen almidón, ¿no? Entonces, el almidón se utiliza para la preparación de algunos alimentos. También tiene gran importancia a nivel de cultivos ornamentales, ¿no? Si nosotros vamos a un vivero, lo primero que vamos a conseguir son los helechos, ¿no? Que son los más comunes, bueno, y los podemos tener en nuestras casas. Y el siguiente sería la importancia de ellos a nivel, durante el periodo carbonífero, estos restos de plantas se putrefactaron, ¿verdad? Por las acciones de los movimientos de la Tierra, ellos se fueron hacia la parte interna de la Tierra, allí se estratificaron por la acción de los movimientos de la Tierra y la acumulación de ellos, y se acumularon con especies animales, con otras especies de plantas. De allí fue donde se originó el petróleo y se originó entonces el carbón. Ellos forman parte importante en la formación de esos grandes yacimientos de carbón que hoy en día se explotan todavía, ¿no? Se explota a nivel mundial. Pues. Uno de los países en donde se explota mayor cantidad de carbón y que es muy rico en carbón es precisamente África. Entonces, muchachos, esto ha sido toda la clase de la mañana de hoy. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, bueno, aprovechemos y la aclaramos. Y bueno, puede ser del tema anterior o de este tema. Pues. No hay problema en cuanto a la duda que tengan. Profe, ajá, usted dijo que mañana iba a publicar una nueva tarea
y de hecho está en el plan de evaluación. Pero eso va a ser una tarea tal cual como la hemos hecho ahorita, que es un cuestionario que tiene desarrollo de análisis, o va a ser diferente. O va a ser como, por ejemplo, una práctica de laboratorio. La actividad de mañana, dices tú. No, es una tarea normal, como las tareas que nosotros hemos desarrollado, con una primera parte que es de análisis y una segunda parte que es de desarrollo. Igual van a tener los 7 días. Va a ser de todos los temas que hago hasta ahora, nada más de que están. No te entendí, acércate un poquitico más para escucharte mejor. Que si la tarea va a ser de el tema 1 y 2, o nada más de este que está dando hoy. No, tema 1 y 2. El tema 1, que es el de el reino plantae, que son las briofitas, que vienen siendo los musgos y las hepáticas. Y el tema número 2, que vienen siendo las traqueofitas. Ok, perfecto. Emmanuel, ¿alguna pregunta? No, hasta ahora ninguna. Bueno, caballero, magnífico. Excelente. Gracias por su participación y por su asistencia. Ah, bueno, no, me falta algo, disculpen. Recordarles sobre la tarea cuaderno, ¿no? Recuerden que cada clase Zoom, de allí es donde ustedes van a estructurar la tarea cuaderno, ¿no? Entonces, revisen la cartelera informativa. En la cartelera informativa de la clase Zoom les indica lo que deben hacer y yo les voy a indicar qué es lo que ustedes me van a responder. Ustedes se van a ubicar en la hoja 133 del libro de teoría. Anoten allí, por lo menos, si no lo tienen a la mano, anoten. En la hoja 133 del libro de teoría. Y me van a responder las 3 primeras preguntas. ¿Cuáles son las preguntas, profesor? Que yo no tengo ese libro. Ok, las dicto entonces. La primera pregunta es, abre signo de interrogación. ¿Por qué las traqueofitas? ¿Por qué las traqueofitas desarrollaron tejidos vasculares o conductores? Repito, ¿por qué las traqueofitas desarrollaron tejidos vasculares o conductores? Pregunta número 2. Menciona las partes de un helecho. Esa es sencilla. Menciona las partes de un helecho. ¿Listo? La número 3, abre signo de interrogación. ¿Qué importancia tuvieron los helechos ¿Qué importancia tuvieron los helechos durante el Carbonífero? ¿Qué importancia tuvieron los helechos durante el Carbonífero? Listo, muchas gracias, profesor. Ok. Bueno, muchachos, si no tienen alguna otra pregunta, alguna duda. Bueno, aparte, ha sido un placer. Ya les escribí, Diego y compañía, ya les escribí al profesor Pavique sobre lo que estamos hablando nosotros. Gracias. Bueno, chaito pues, muchachos, cuídense. Buen provecho. Saludos. Chao.